para el licenciado Óscar Méndez Oseguera. Muchísimas gracias a todos, especialmente a los organizadores de un congreso tan pertinente, tan relevante en este tiempo. Es inevitable empezar por agradecer a los de casa, al instituto que nos acoge, que lo hace tan generosamente, y al hablar precisamente del tema de la libertad, es un tema poco nuevo, es un tema demasiado hablado, es un tema en que la palabra ha sido llevada y traída de las maneras más diversas y absurdas. Entonces, esta necesidad de volver a hablar de la libertad impone un primer principio. ¿Por qué ahora? ¿Tendrá sentido después de haberla pregonado? Después de que hay loas a la libertad en el Zócalo, después de que hay canciones que hablan de una libertad, ¿qué tendríamos que decir? ¿Por qué ahora? ¿Por qué la pertinencia de este Congreso? ¿Y por qué la libertad en este momento? Creo que estamos en un punto fundamental para entenderlo. Estamos en un momento en que el mundo está transformándose. Y esta transformación es un verdadero cambio de época. Por lo cual, esta intención de hablar de la libertad va precisamente a replantearnos ese cambio de época. ¿De qué hablamos de la libertad en el futuro? ¿De qué hablaremos? Ayer comentábamos en una charla informal sobre la inteligencia artificial, sobre los cambios que tienen que ver en esto, y siempre me ha parecido de muy mal gusto hablar de los ausentes. Entonces, si me lo permiten, hoy la voy a invitar, para que a lo mejor antes de poder desenvolver la conferencia, ella misma nos cuente un poquito qué está pasando. Si me lo permiten, vamos a invitar al famoso chat. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien. Adelante. Bien, bienvenido. Estamos ahora por iniciar una conferencia precisamente para hablar de la libertad. Pero hay una parte que me interesa mucho que nos cuentes. Cuando hablamos nosotros de libertad, entiendo que existen sistemas nuevos en los que la libertad se ve influenciada no por la tecnología. No es que critiquemos la tecnología, es que hay tecnologías que en su uso inciden en la libertad del hombre. ¿Crees que es correcto? Dame un segundo. Sí, pero con una precisión importante. No es la tecnología en sí la que disminuye la libertad. La tecnología es un instrumento, pero el problema aparece cuando ciertas tecnologías no solo amplían nuestras capacidades, sino que empiezan a influir en el proceso por el cual deliberamos y elegimos. Por ejemplo, si una plataforma selecciona sistemáticamente lo que vemos o explota sesgos para mantenernos conectados, no nos quita la libertad de manera directa, pero sí empieza a condicionar el horizonte de bienes entre los cuales elegimos. Así, la pregunta ya no es simplemente ¿somos libres para elegir?, sino una más de fondo. ¿Quién configura el horizonte de aquello que aparece ante nuestra inteligencia como digno de ser elegido? Ese me parece ser el desafío contemporáneo. Estoy contigo, la pregunta es quién decide esos sesgos, pero vamos a ilustrar, porque muchos jóvenes querrán decir, estos filósofos a veces están en otro planeta. Vamos a aterrizarlo un poco. Cuéntame, por ejemplo, creo que podríamos muy rápidamente poner los ejemplos que existen de YouTube, de TikTok. Tenemos aquí una manipulación política, tenemos una manipulación social, una manipulación de consumo. Muy brevemente, cuéntanos qué tipo de tecnología podrá estar incidiendo en nuestra toma de decisiones. Buscando. Un segundo. Por ejemplo, plataformas como YouTube, TikTok, Instagram o Facebook usan algoritmos de recomendación que priorizan qué contenidos ves según tu historial y tu comportamiento. En lo político, la personalización puede segmentar mensajes para públicos distintos y moldear marcos de interpretación.
En el consumo, las plataformas aprenden tus hábitos e intentan presentarte productos en el momento más oportuno. Y en lo social, el refuerzo de ciertos contenidos puede limitar la exposición a perspectivas diversas. No afirman que anulen la libertad, pero sí influyen en las condiciones bajo las cuales la ejercemos. Ahí es donde se plantea con fuerza quién configura el horizonte desde el que deliberamos. Bien, estamos a punto de terminar porque tengo que empezar a hablar yo, si no te van a tener que pagar a ti. Pero creo que habría que tocar unos puntos para no perder la perspectiva, para darle fuerza de actualidad a lo que vamos a hablar. Cuéntanos un poquito la influencia en el trabajo, la influencia en el stablecoin, en este condicionamiento económico, laboral, social. ¿Estaría interfiriendo con la libertad? Déjame verificar un segundo. Sí, con la misma cautela. En el trabajo, por ejemplo, sistemas de evaluación algorítmica pueden influir sobre tareas o despidos, y la pregunta filosófica es si el trabajador es tratado solo como una variable optimizable. En lo económico, los stablecoins y las monedas digitales programables plantean si el dinero puede incorporar condiciones impuestas por terceros, lo que abre preguntas sobre libertad de disposición del propio patrimonio. No es tanto que la moneda digital sea el problema, sino su posible programabilidad y control. Y en conjunto, cuando una tecnología deja de limitarse a servir y empieza a condicionar el modo en que trabajamos, intercambiamos o consumimos, aparece una pregunta filosófica sobre la libertad. No porque la destruya automáticamente, sino porque influye en las condiciones bajo las cuales ejercemos nuestra voluntad. Ahí es donde se vuelve urgente recuperar la prudencia. Preguntarnos no solo qué podemos hacer, sino qué bienes se nos presentan y desde qué horizonte estamos deliberando. Y así se entiende que la pregunta de fondo no es si la tecnología es buena o mala, sino si está al servicio del hombre o si, por el contrario, está empezando a dirigir desde afuera el ejercicio de nuestra propia libertad. Lo quitamos porque si no va a ser su conferencia. Pero creo que es una manera, he querido empezar de esta manera, para que podamos medir y precisamente darle un sentido de actualidad a lo que estamos hablando. Cuando un joven habla de filosofía, le parece un viejito barbón muy simpático, pero que no tiene nada que ver con él. Y tenemos que volver a entender que me va a afectar a mí, ese es el primer problema. Estos condicionamientos de la libertad me van a afectar en todo. Me van a afectar laboralmente, me van a afectar incluso en una cosa que me parece fabulosa como concepto. Hay una narcotización que Huxley llama soma, en el cual nosotros de la manera más dulce, parecido a la rana que se va acomodando, nos van induciendo, y nos van induciendo con nuestras propias, llamémosle, debilidades. Lo que me apetece me lo va a decir y me va seduciendo, pero esa seducción tiene un pequeño problema, no es nada real. Me va a alejar de mi propia concepción, porque mi concepción tiene que ver con un ser real, no con un ser narcotizado. Entonces, cuando los jóvenes hablan de libertad, cuando los jóvenes hablan de rebeldía, pues es que la primera rebeldía es la necesidad de ser yo mismo, no de ser drogadicto. Y este drogadicto que ha sido seducido por la tecnología. La pregunta que hace me gusta: ¿y quién decide estas modificaciones? Estamos hablando de que en Europa el chat control ahora se va a convertir precisamente en un condicionamiento de lo que leemos, de lo que vemos, y va a clasificar y va a redefinir todas estas condiciones. Estamos hablando de que el dinero va a ser trazable y controlable. La pregunta es: ¿quién controla todo eso? ¿Quién define? Que ahora YouTube antes era por un algoritmo, ahora es definido por los criterios de la propia empresa. Una empresa privada definiendo qué veo primero, qué quiero saber. Entonces, ahí empiezan estos dilemas a los que se tienen que enfrentar las diferentes disciplinas: psicología, sociología, derecho, antropología. No podemos hablar en el idioma antiguo,
pero sí podemos hablar con el idioma antiguo que es el correcto. Ahí va el tema, necesitamos, de ahí la vigencia. El hombre actual necesita volver a cuestionarse lo que ya ha fallado. Muy rápidamente, para ya poder entrar a nuestra estructura, podemos ver que en el pensamiento la ruptura que genera Occam precisa el momento en que se desconoce una referencia. Un punto, el universal, tiene la capacidad de unir. Lo contrario a lo universal dispersa. Y esa indivisión que genera es lo que genera una sociedad que encima de seducida está separada. Ya no hay un factor común y ya la voluntad impera de la manera más absurda. Porque ¿cómo nos ponemos de acuerdo si todos somos reyes? Si todos queremos dominarnos, destruimos el bien común inmediatamente. Entonces, ¿por qué es importante todo este congreso? Porque estamos replanteando los principios fundamentales que deben gobernar lo que sigue, lo que ya vivimos. No es algo futuro, ya estos algoritmos cambian. El chat GPT habla, domina, interfiere. Y como se ha dicho, no es que haya una crítica, es una maravilla en muchas cosas, pero hay estos sesgos tan delicados que no pueden ser ignorados, que demandan que esto regule, que esto se genere, que esto se hable, y esto es lo que haremos el día de hoy. Para eso, lo que necesitamos es trazar un rumbo, a dónde vamos, ¿correcto? Y si me lo permiten, el día de hoy empezaremos con una pequeña fábula que nos va a permitir entender las cosas. Había un árbol, lo ven frondoso, profundo de raíces en una colina, y este árbol tenía unas raíces que llegaban al agua. Estas raíces que llegaban al agua permitían que el árbol creciese frondoso. Daba frutos, daba sombra, daba cobijo a los árboles. Y un día, viéndose tan generoso, tan gran árbol, se vio y se concibió como algo bueno. Sin embargo, una de las aves que en él vivían empezó a volar. Y cuando voló, vio que había otras aves que iban migrando. Y dijo, es que yo lo que quiero es migrar. Yo lo que quiero es moverme. Y entonces empezó con el dilema de que quería moverse, aun cuando ya había en su ser ese grado de perfección. Y le fue concedido. Un día se quebró la tierra, un día se cayó el árbol y empezó a girar colina abajo. El árbol decía, soy libre, me muevo. Y empezaba a rodar, y fue rodando, y al día siguiente de rodar se dio cuenta que había caído colina abajo. Él había llamado libertad a esa separación de aquello por lo que era capaz de vivir. Se había quedado sin raíz, ya no había agua, el árbol había perdido su capacidad. ¿Y qué pasó? Pues que no se dio cuenta que las raíces eran el límite de la libertad del árbol, o su condición de posibilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que se secaron las hojas. ¿Qué quiere decir? Que no ningún árbol, ninguna ave volvió a posarse. Los frutos se han caído. ¿Por qué? Porque en su arboreidad había perdido el rumbo. Porque ese sueño lo había sacado de su naturaleza. Y creo que la analogía nos va proyectando a la realidad. Cuando el hombre empieza a perder su humanidad, cuando empieza a no entender lo que es, le pasa como el árbol. Vamos a ver ahora esa estructura esencial, porque la ilusión humana, los filósofos en el ego de su vanidad, a veces creen que la estructura de su pensamiento va a cambiar el árbol, va a caminar el árbol, y no. Por eso esa filosofía que no parte de algo concreto, pues se caen los frutos
y se secan las hojas, porque no hay de qué asirlas, porque no toma agua, eso es así de simple. Entonces no tendría que extrañarnos que esa disolución se vaya generando. Al hablar de libertad nos encontramos entonces con esto, una operación, pregunta esencial, ¿puede una operación conservarse después de separarse del principio que lo constituye? La respuesta la ha dado el árbol. Frutos, nada. Vida, muerte. Así de simple. Pero el hombre sigue pensando en teorías como el absurdo, como filosofías en que busco el mejor estado para mí es la nada. Esa es la locura llevada in extremis. Esa es la insensatez. Oye, es que tal o cual filosofía es más o menos, cualquier filosofía que ignore al ser, que ignore la verdad, pues va a llevar a la nada. Veremos, anuncio desde ahora, que esa naturaleza, que ese bien que pretende y que debe ser el objeto de mi elección, siempre es un desdoblamiento del ser. Es decir, no es externo. Y lo veremos un poco más adelante. Pero vamos a ver cómo, igual que el árbol, es la virtud un desdoblamiento de mi propia naturaleza. Todo lo demás es nada. La equivocacidad de un nombre. Ayer mismo en la conferencia había una necesidad que yo veía urgente. Necesitamos separar lo que estamos diciendo, porque en algunos momentos el hablar de la libertad hablábamos de dos conceptos distintos con la misma palabra. La libertad natural va a partir del ser, pero esa voluntad, esa libertad natural parte de un proceso de raciocinio que le da sentido. Eso va a algún lugar. Es decir, si yo voy a tomar la elección, voy a tomar el parámetro de lo que me resulta de utilidad para mi perfección. Ese es el proceso correcto. ¿Cuál es el contrario? La chispa, el momento, la espontaneidad de mi voluntad, que en este momento puede pensar cualquier estupidez, pero no valora si es buena o mala, si me perfecciona, porque la medida es que me perfeccione, que perfeccione al ser. ¿Sí? Una bellota que pretende ser árbol no puede pretender que la muelan. Es absurdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no la perfecciona. Si la abonan, entonces el acto perfecciona a esta bellota y llega a su perfección de un gran árbol. Mucho mejor que si no la abonan. Ahí está la diferencia. No podríamos pedir que la bellota sueñe con ser molida, porque no habría nada. Y ahí empieza el problema. La libertad después de la modernidad, después de la filosofía de la modernidad, perdió su referencia de bien. Que alguien me explique cuál es la referencia de bien para todos mis filósofos modernos. Fluir. Oigan, es que por favor, fluir no es nada. No hay de qué asirse. Oigan, pero ¿de qué está hablando? Son grandes filósofos. No le pondremos nombre porque tardaríamos demasiado tiempo. Hablan de el transhumanismo. Trascender lo que eres. ¿Y dónde perfecciona el transhumanismo? Si el transhumanismo lo único que quiere es trascender lo que soy. ¿Sí? Ya no voy a ser bellota, voy a ser la posbellota. Y voy a conservar en un NFT el dibujito. Y esta es la posbellota. Eres un posidiota. No. O sea, guarda tu NFT cuando quieras comer, ¿no? Cuando quieras nutrirte del trigo que está pegado en una computadora, entenderemos que la posverdad es una posestupidez porque se van a morir de hambre. O sea, el sentido común rampea, es rampante en toda esta filosofía
antinatural. Y si hablamos de esas dos verdades, una que procura ese razonamiento, esa que le va a dar sentido a esa libertad, ¿cómo nos entendemos si me vas a decir tú que todo fluye, que todo depende del momento, que es un haz de volatilidad? No hay manera, ninguna, no hay forma. ¿Y qué es lo que hemos roto primero? Pues el diálogo. ¿Cómo podemos hablar dos personas con dos idiomas diferentes? Si usted habla chino y yo hablo francés, pues o hacemos un nuevo lenguaje de señas, porque no hay comunicación, el código es diferente. Están hablando de cosas diferentes y eso nos pasa incluso entre los filósofos realistas o los abogados realistas, que nos gusta, es que a veces empezamos a usar la dialéctica del error. No es la voluntad del mandante de mi libertad. Ahí empezamos ya con un tema que nos complica demasiado. No hablamos de lo mismo. ¿Perdón? Lo que decía es que se ha roto el lenguaje. Perdón. ¿La dialéctica parte del error? No, decía que la dialéctica empieza a generar evidentemente un error insostenible. Si la concepción que usted tiene de la verdad es diferente a la mía, ¿de qué estamos hablando? De nada. Esta dialéctica parte de un error, de una falta de... El proceso de conversación es muy básico. Yo emito, usted recibe, y si nuestro código no existe, está roto. Y entonces lo que hacemos muchas veces es que nosotros, ahora tan acostumbrados a esta filosofía moderna, la utilizamos. Pero es que es inutilizable porque no tiene fundamento. Es decir, que en la filosofía, al hablar de la libertad en un tono que no tenga sustento, es móvil, es dúctil, no hay referencia, puede ser cambiada constantemente. Es lo que yo quiera hoy porque lo que quiera usted y porque lo que vale hoy puede valer 5 minutos, 10 o 40. Pero ¿cómo nosotros encontramos un criterio de unidad para el puro diálogo? Empecemos por eso. ¿De qué partimos? ¿De qué nos agarramos? Si usted puede cambiar cada 5 minutos y yo no. Usted puede pensar en este momento y cambiar después, definir y redefinir sin ningún sustento y sin ningún orden. Pues de nada, eso es etéreo, eso es falso, ¿correcto? Pero aparte hay un tema más. Aquel que entiende esto como voluntad está partiendo de una influencia externa porque no está partiendo de su esencia. Si yo puedo afirmar que mi libertad constantemente se modifica por mi voluntad, la voluntad no ha pasado por el proceso del análisis de verdad. No me va a colocar en mi realidad de ser. Y entonces, ¿cómo resuelvo? Porque como veremos más adelante, el bien es apetecible, pero es apetecible porque me perfecciona. Ya lo veremos. Calma, llegaremos al bien. Bien, entonces hemos definido que muy rápidamente que nos rompe el diálogo. Pero para poder llegar a entender entonces cómo definir esta libertad, tenemos que ir un poquito, vamos a dar una pequeña vuelta, vamos a empezar a explicar el orden del ser. Y esto lo definiríamos con una palabra muy sencilla. Agere sequitur esse. El obrar sigue al ser. ¿Qué quiere decir? Que este es el orden correcto. Nosotros empezaremos precisamente a reaccionar, a movernos de acuerdo a lo que somos. Y esto lo explicaba muy rápidamente a mis alumnos. Yo ponía un borrador en el piso y les decía, bien, vamos a ver que este borrador nos lleve a Madrid. Súbase usted, por favor, arriba del borrador. Y se subía, ¿no? Ahora, vamos a Madrid. Obviamente no puedo, profesor, es un borrador, ¿no? Oiga, ¿qué le parece si todos votamos porque se eleve y la lleven a Madrid? Pues no. Bueno, a ver, hágame un favor, levante y borre el pizarrón. ¿Qué logramos? Que borró el pizarrón.
Entonces, ¿qué descubrimos? Pues que era un muy mal transbordador y era un gran borrador, ¿no? Era así de sencillo. Es esto. El obrar sigue al ser. El ser tiene su propia condición de naturaleza y el hombre entonces no puede ser ni transbordador, ni puede ser... El hombre es hombre. Entonces, ¿cómo definimos la libertad si no hemos entendido el hombre que es esencialmente, ¿no? La pregunta empieza, ¿la verdad legitima a la inteligencia? Perdón, ¿la verdad limita a la inteligencia? ¿El bien limita a la voluntad? Serían las preguntas. ¿La justicia limita al derecho? Y bueno, aquí usaremos algunos ejemplos para explicarlo también. ¿Limita el cauce al río? Sí, como la naturaleza nos limita. Pero no es una limitación en la que estemos atrapados, es lo que permite que el río avance. Si yo le quito los límites al río, lo que voy a tener es un pantano. Si yo rompo el cauce, no hay un río más libre, hay un pantano. Deja de ser río, se convierte en pantano, otra cosa, diferente, ajena a su propio ser. Otra manera de entenderlo es la propia gramática. ¿Qué hace? Excluye millones de combinaciones y precisamente por eso el idioma puede decir lo que el balbuceo que no obedece regla ni alguna. Un niño balbuceante no transmite nada. Hay que interpretarlo por signos, pero no hay una comunicación como lo hay en la gramática o en la locución de una palabra, ¿no? Que excluyó todo lo que no es ese idioma, esa palabra, ese mensaje o ese código. Y por eso se limitó, no, el límite le dio el espacio para poder generar un idioma, ¿no? ¿Limita entonces en el tema del derecho la justicia al juez? Sí, solo porque la justicia lo limita, es juez, si no sería un mal juez. Ya vemos cómo estos límites deben de ser entendidos de una manera mucho más sencilla, de una manera mucho más natural. Nos permiten avanzar muchísimo. El día que su arbitrio no reciba medida del derecho no tendremos un juez. El juez será un poder sin nombre, cuando no haya justicia. Y lo vivimos, ¿no? Y lo vivimos. No. Esa inferencia sería demasiado obvia. Bien, entonces ese es el problema. Por supuesto que los límites vendrán y vendrán por la propia naturaleza del hombre. En esta misma naturaleza nos lleva ahora a preguntarnos qué es el bien. ¿Por qué? Porque si hemos de buscar la libertad tiene que tener algún propósito. Y aquí hay una primera noción de bien. Esta primera noción nos dice que el bien es lo que todos apetecen, todo aquello que es apetecido, lo que queremos. ¿Sí? Perdón que empiece con otra anécdota de mis alumnos, pero me ha resultado muy útil. Yo les cuento a ellos que tengo una tía, dos tías. Una se llama Sofía y otra se llama Gumersinda. Gumersinda tiene, lo único que tiene mal es el nombre. Es bellísima. Es la mujer perfecta, habla maravillosamente, no saben qué grata, es que es la mejor compañera, experta en finanzas, cocina, de filosofía, sabe más que todos los que estamos aquí. Es una maravilla, Gumersinda. No sé por qué le han puesto ese nombre. Y Sofía, con la belleza de su nombre, es insoportable, es una defecio. Le sale secreciones por las narices, es jorobada, imprudente, impertinente, canta horrible porque parece que grazna. O sea, es de verdad la ausencia de toda virtud. La pregunta primera es, ¿a quién quieren conocer? ¿A Gumersinda o a Sofía? Bueno, la respuesta es, yo pienso que Gumersinda, a pesar del nombre, ¿no?
Le decimos gumen para que no suene tan feo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es apetecible. Y que hemos encontrado en una que no hemos encontrado en otra, la virtud. ¿La virtud? Sí, claro, una canta bien y la otra no. Una es bella y la otra es horrible. Una piel atascada de granos no es, el cutis de la mujer es porcelana. Que hemos encontrado la apetecibilidad del bien. Y esa apetecibilidad que todos apetecen es precisamente porque el ser ha sido perfeccionado. Gumersinda, lo que ha pasado con ella es que precisamente todas las virtudes que ha adquirido, no solo las que ya tiene de naturaleza, sino las que ha perfeccionado, han sido enriquecidas y son deseables porque participan del ser, de un ser más bello. ¿Qué tiene la otra? Ausencia de virtudes. Ausencia de virtudes. Tenemos un árbol lleno de limones, queremos hacer limonada y tengo un árbol que no tiene limones. ¿Qué quiero? El árbol lleno de limones. Tiene virtudes. Y aquí no debemos olvidar la esencia del ser. Es que el ser, como nos dice Aristóteles y lo retoma Santo Tomás, debe pasar de la potencia al acto. ¿Y qué significa eso? Nada más para recordarlo, la semilla al árbol. Debe en la vida adquirir esas virtudes que le permitan convertirse en lo que debería de ser. Fíjense de qué tamaño es esto. Y esas virtudes que le permiten llegar a ser el mejor árbol de la limonada, son las que vamos a querer, son las que todo el mundo buscará. Entró un gran padre, entró un padre terrible con los hijos, entró un gran varón, entró un asesino. Bueno, es que estamos encontrando la apetecibilidad que sigue siendo vigente ahora. Esa apetecibilidad del bien precisamente nos define que nació desde dentro. Las virtudes que fue adquiriendo Gumersinda con su estudio, con su canto, fueron floreciendo, igual que lo hizo la semilla en el árbol. Y eso para los jóvenes es fundamental. Dice Santo Tomás, ¿para qué estamos aquí? Bueno, sí, para la beatitud, para llegar finalmente a Dios. Pero hay algo antes, es que en esta tierra la felicidad no está ni en los títulos, ni en los nombres, está en la virtud. La virtud no cuesta, es la capacidad en la que empieza el pleito conmigo mismo para pasar de la potencia al acto. Y si yo entiendo esto, voy a dejar de querer ser el más rico, el muerto más de la tumba más grande del panteón, voy a querer ser no el más honrado, voy a empezar a querer ser la mayor capacidad que yo tenga. Y entonces ahí nos permite entender por qué es apetecible, porque perfecciona al ser. Y si no lo perfecciona, es ausencia. Si nosotros pensamos, el mal no existe. No existe como acto positivo, existe como ausencia. Y al existir como ausencia, en el tema de todas las virtudes que estamos hablando, va a faltar la virtud. Entonces, a Gumersinda no le faltaba, pero sí a Sofía. Carecía de todas las virtudes que tenía la otra. Entonces, ¿cuál era la potencia? Pues justamente pasar a una virtud más en todos los ámbitos. Y dice Santo Tomás que ahí está la alegría, y ahí está la razón que nos permite romper con todo lo que pasa. Un paréntesis. Si nos encontramos en un mundo lleno de gente que se quiere suicidar, que se deprime, es que no tiene felicidad. ¿Y por qué? Porque le hemos perdido la noción del bien que le permitiría decir, bueno, es que yo no nací, mi meta es mi propia perfección. Mi condicionante social y económica, tienes que llegar a ser el mejor hombre del mundo. Oigan, es que esa realidad es insoportable. Es el mundo de fantasía. Es la ridiculez de una pretensión que nos rebasa y que nos aleja de esta realidad. Por cierto, también la tecnología lo va haciendo, nos va condicionando. ¿Y qué me está haciendo? Alejando de mi propia perfección. Entonces, por eso es necesario volver a entender el bien en este orden, porque ¿saben cuántos psicólogos se quedarían sin trabajo si nosotros entendemos que el tema interno es mi propia perfección?
es apetecible. Y curiosamente es apetecible porque todas las virtudes de Gumersinda eran virtudes que reflejaban parte de la perfección absoluta. ¿Por qué el bien es apetecible? Finalmente, porque refleja una parte de la perfección de aquel que es el origen de toda la referencia, finalmente de Dios. Entonces, por eso tenemos que volver a hablar de esto, porque estas sustituciones con las que ChatGPT nos ha iniciado están incidiendo en esto, están incidiendo en mi propia naturaleza, en mi propia noción de bien. Segundo, el fundamento. Decimos entonces que la voluntad como tal no constituye el bien, ya lo hemos visto. El bien, sino esta voluntad va a ir encontrando el bien. En esa práctica de las virtudes no creó la virtud, ya existía. Fue perfeccionándose por el descubrimiento. Cuando tenemos un niño que está recién nacido, no descubre nada porque no tiene raciocinio. Sin embargo, cuando el niño empieza a razonar, empieza a encontrar esas virtudes que lo enriquecen. Igual el filósofo, cuando enriquece su razonamiento a partir de la esencia de las verdades más altas. Pero no las creó, estaban ahí, eran parte del ser. Desde la noción del ser como bueno, bello y verdadero, ahí ya hay una verdad. Ahí ya hay una cosa desde dentro que lo perfecciona, de tal manera que podemos reiterar que la verdad es el desdoblamiento del propio ser, de ese acto a la potencia y de esa potencia a su perfección, a su posibilidad de perfección. Entonces a mí me parece fascinante, porque entonces yo ya no me importa lo que ustedes piensan, me importa el problema que tengo yo con mi propia perfección. Y entonces mi guerra se va a volver muy interna. No puedes condicionarme porque yo necesito perfeccionarme para llegar a mi plenitud, de la semilla al árbol. Cambia la noción, la voluntad ya no lo creó. Y si ya no lo creó, atención, estamos construyendo el edificio para que el condicionante de mi elección no sea mi espontaneidad, mi verdad, mi momento, lo que tú quieras o lo que yo crea, es aquello que sea apetecible. Y después, anuncio, replicable en la sociedad, porque el bien se replica, se transmite, se expresa. El mal es entonces la privación del bien, la ausencia de una perfección de vida en un sujeto capaz de tenerla. ¿Correcto? Yo no puedo aspirar a ser Plácido Domingo, porque esa no sería la perfección. Pero sí puedo aspirar a cantar mejor. Tengo que tener las condiciones naturales para hacerlo. Como tampoco puedo aspirar a ser árbol, o sol, o luna. Yo solo puedo aspirar a la perfección en cuanto a hombre como tal y en cuanto a individuo con mis propias características. Pero fíjense cómo hay todo un potencial de proyección que es maravilloso. Sin embargo, yo ya no me voy a comparar con la inteligencia de este caballero, con la forma de ser tan bondadosa. No, voy a pelear con mis propias individualidades perfeccionándose. El examen se acaba cuando me muero. Siempre hay perfección y perfectibilidad, que eso es maravilloso. Pero ya es un tema interno. Ya se vuelve conmigo el punto. Ya cambiamos la noción. Nosotros no podríamos decir que la ceguera es un mal porque falta la vista en quien debería ver. Entonces, aquí lo que nosotros estamos queriendo en esta noción de la ceguera es comprender que es la ausencia lo que determina realmente esa limitación del desarrollo de la voluntad. Tiene que estar condicionada a la naturaleza propia del ser. Repito, y esto ya lo hemos dicho, el mal carece de ser propio, vive de prestado. Parasitariamente del bien que lesiona. Qué impresionante, ¿no? O sea, es que el mal en realidad es toda esa ausencia, es todo lo que no hice, toda esa destrucción de potencialidad individual y colectiva.
Y es importante pues que políticamente nos debe importar, porque el bien social es precisamente esa reexpresión del bien en la sociedad. Y por eso el individuo que la destruya está careciendo de ese potencial al que podría llegar. Y tiene consecuencias concretas en nuestras leyes, en nuestros foros, en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de vivir. El bien, pues, después de esta explicación, no es lo primero en el orden. Antes de que exista el bien, necesitamos una verdad. Y nosotros recordamos que filosóficamente la verdad es lo que es. ¿Correcto? Esa esencia del ser acaba partiendo de su propia identidad y de la identidad de lo conocido, de lo elegido, de la elección que nosotros hacia eso movamos. El emotivismo contemporáneo, por ejemplo, dice que es la doctrina según la cual los juicios morales solo expresan sentimientos, volitilidad. ¿Qué hicimos? Todo lo anterior nos lo cargamos, ¿no? Ya que, ¿sobre qué decido? Pues hoy desperté así, hoy desperté y ladré, ¿no? Y lo puedo hacer. Yo hoy desperté y soy niña, soy perro, soy... Atención, señores, es que es justamente la perfección de todo lo que estábamos diciendo. Oigan, es que es de viejitos. No, no es de viejitos, es de sensatez. ¿Qué golpe en general nos dio esta caricatura de los perritos? Nos dio el golpe del absurdo. El sentido común más vulgar se sentía ofendido. Pues es que precisamente ese es el problema general. Más sofisticado es un proceso similar a estos Terians. Estamos llegando a un momento en que la inteligencia llega al absurdo y lo aplaudimos y lo condicionamos. Y no solo lo condicionamos, sino que imponemos leyes para que se piense el absurdo. La doctrina según la cual los juicios expresan sentimientos. ¿Cuánto hay de esto? Pues es dominante. ¿Y cuánto hay del otro que piensa en ese perfeccionamiento? Se acaba. Están en extinción aquellos que van conforme a su naturaleza. Sí, conforme a su naturaleza. Exactamente. Están dejando de ser hombres porque justamente la cualidad del hombre es aquel que piensa y de ese pensamiento mueve a su voluntad, a su perfeccionamiento. Lo habíamos entendido, pero no lo podemos creer. O sea, realmente estamos viviendo este momento antihumano, sin sentido, sin verdad. Me temo que sí. Digamos que es el estado terminal de una inteligencia que renunció a la verdad y a la que en consecuencia solo le queda el deseo. Solo le queda el deseo. Pues claro, por eso entonces lo que queda es el hedonismo, por eso lo aplaudimos tanto. Por eso no me caso porque implica responsabilidad, por eso tengo mi perrito para no tener que tener un hijo, ¿por qué? Porque no hay verdad, porque la perfección se vuelve el dominante de lo que quiero, de lo que se me da la gana. Es pavoroso. ¿Y qué tenemos? Hombres perfeccionados que ¿qué hacen? Nada. ¿Quieren crecer? Nada. ¿Quieren comprometerse? Nada. Nada. Oye, ¿eso es un hombre? ¿O es una caricatura? Bueno, habrá uno. No, es social. Es que hay más gente que no le importa nada quién es, que no le importa nada a dónde va, que no le importa nada su propia perfección. ¿Y eso qué significa? Que no tenemos nada. Y esos nada son los que ahora dominan la sociedad. Tenemos un problema. ¿A qué absurdo? Fíjense qué tema. Hemos llevado esto al límite, por ejemplo, en el tema del aborto. ¿Ustedes sabían que de 3 niños que existen, de 2 niños que nacen, matan uno? Y eso porque a partir del derecho de la madre. ¿Qué está pasando aquí? Es que el que ha sido extinguido, al que han matado, se extinguió en toda su realidad, en toda su verdad, en toda su trascendencia. A este punto llegamos, este es uno de los terribles dramas de la voluntad. 2 de 3.
que es la cifra actual, más o menos. Oigan, es que es imposible. El genocidio es los que quieran. Todos son ridículos. Con los números más exagerados. Escójanme al judío que tenga exagerado y pónganle el doble. En unos cuantos meses lo rebasa este genocidio del aborto. Y nosotros, tan tranquilos. ¿Y dónde empezó todo eso? Aquí. En la pérdida de la noción de bien. En el atribuirle a la voluntad estos niveles de conciencia. Entonces, no es un tema poco vigente, es fundamental, porque si no, ¿cómo voy a sacarlos si no entiendo? ¿Cómo puedo hacer que una gente que acaba de nacer no caiga en eso solamente pensando? Y en realidad no tiene que ser muy complicado, porque esto es como el agua, cuando alguien entiende, la verdad cambia, pero no nos lleva a estos extremos de locura en que estamos empezando a vivir. Ya no es el bien presidido por la verdad, que es de lo que hemos estado hablando, es el deseo fabricando las verdades que necesita. Mis derechos de bragueta, qué fácil, mis derechos de... sí, claro, es la bestialidad institucionalizada que no eleva al ser, nos pone en el mismo nivel o peor en algunos casos. Somos un poquito en algunos casos, precisamente por la corrupción del mal, peor que un animal. Como lo he definido en el tema del aborto, porque no pretendemos el bien, porque nos hemos olvidado del bien. Y ahí está el centro de esta conferencia, es que el bien es fundamental para la libertad, porque si no, no es libertad. Reitero, nació del interior, de la perfección del ser, lo demás es falsedad, lo demás es una no realidad, no es una verdad, no va de la potencia al acto, va de la potencia a la nulidad y a la negación y a la dispersión y a la animalidad de la que estamos hablando. ¿De dónde viene esto? Los bienes de nuestra experiencia son finitos, mezclados, perecederos. El dinero es bueno y no llena. La salud es buena y se pierde. El honor es bueno y depende de nosotros. Ninguno agota la razón de bien. Fíjense qué bello, ¿no? Ahí se ve la trascendencia de todos los bienes y la permanencia del bien en el ser, que parte de su propia constitución y de su visión. Aún cuando yo estoy enfermo, ahí esto para efectos, por ejemplo, cuando estamos hablando de la muerte, se vuelve fundamental. La muerte asistida nos pone en esa gran claridad. No es la pérdida de mi capacidad, es que aún en ese momento hay potencialidad de perfección y lo vemos en familias que lo mejor sale en esas crisis. Pero eso el hombre actual no lo piensa. El hombre actual es muy pragmático, usa, mide, conviene o no conviene. En esa medida nos estamos moviendo. La razón de bien. El bien, por esencia, es Dios. El bien común trascendente del universo entero al que todas las personas tienden a su modo. Teníamos que hablarlo así de claro. Es que ¿por qué nos espanta entender cuando hemos visto la limitación del hombre? ¿Por qué nos espanta cuando hemos visto los resultados? Hoy podemos ver el resultado de la modernidad y de la posmodernidad que tanto nos prometieron. Ya no tienen palabras, se les acabaron los argumentos, el resultado ha sido pésimo, pusimos los celulares y se mueren, lo decíamos en una plática el día de ayer. ¿A qué bien tiende? ¿A un bien que parte de mí? ¿A un diosecito de bolsillo con mi propio ego? Pues es un drama, es terrible. ¿Y cómo hablábamos de disgregación, de falta de estructura, cómo reconstituir una sociedad si no es por un principio fundante? Y el principio fundante de las sociedades será el libre desarrollo de la personalidad. Lo que yo quiera hacer, me puedo convertir en mujer en este momento, Oigan, es que eso nos va a unir, eso va a permitir comunidad, va a permitir en cada hijo una disidencia te dio, un pensamiento distinto te dio esta forma de pensar, ¿no?
Una civilización cerrada sobre sí misma ya no puede recibir nada. Si esto que la inteligencia artificial lleva al control, ¿qué es lo que va a generar? La repetición. La inteligencia artificial no produce sabiduría, trabaja sobre consensos. Para la inteligencia artificial, por cierto, la verdad es lo que la mayoría piensa y que yo creo que más o menos se puede acomodar. Voy creando una verdad autónoma, diferente, que no busca la sabiduría y se cierra. Nos va generando una sociedad homogenizada, cerrada, sobre una falsedad. Ahí está el peligro. Oye, ¿es mala la tecnología? Reitero que no, pero la tecnología tiene que estar siempre controlada, sometida a la soberanía del hombre, que tiene un entendimiento de sabiduría verdadera, porque parte de su principio del ser. La inteligencia artificial no perfecciona el ser, solamente es un instrumento. Como instrumento, bien. Como sustitución, como condicionamiento, mal. Toda naturaleza alcanza su plenitud cuando realiza el fin para el cual existe. Ya lo habíamos dicho. Bonum sequitur formam. El bien seguirá a esa forma. Preguntar por el bien del hombre es, por tanto, preguntar por su propia naturaleza. Y todo aquel desorden de su propia naturaleza entendida correctamente, pues estaría saliéndose de su bien, de su perfección. Yo les pregunto, ¿cuántas filosofías pueden contestar esto bien? ¿El pensamiento débil? Creo que no, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de la filosofía tomista, es de los pocos que dan una respuesta verdadera. Nietzsche no podría contestar suficientemente la naturaleza del ser. Allí empezamos a encontrar esa distorsión. Lo hemos dicho de Occam. Occam, al destruir los universales, perdió la noción de bien. La propia experiencia. Cuando nosotros hablamos de Copérnico, cuando nosotros hablamos... Es decir, toda esta modernidad en diferentes expresiones no tiene que contestarme. ¿Cuál de ellas puede responderme verdaderamente a esta necesidad del hombre para tomar decisiones? Dejo la pregunta abierta. Dice, este bien del que hemos ya definido se convierte finalmente en una cosa que se transmite y se va generando el bien común. Decimos que el ser en cuanto perfectivo, es decir, potencia al acto, y ese acto cada día más perfectivo, ha encontrado y no constituido, encontrado y no constituido por la voluntad, conocido antes que querido, participado en las criaturas y subsistente en su fuente, es el principio del orden de los fines. Perdón, ya no. Bonum est diffusium sui. El bien tiende a eso, a transmitirse, a participarse. El bien común es participable por todos sin ser propiedad de nadie y mayor precisamente por ser común. ¿Cómo explicar esto de una manera muy sencilla? El bien es mío, el bien en la participación social es como el lenguaje. Todos hablamos el lenguaje común, pero no es de alguien en lo individual, es una participación del bien. Creo que es la figura más similar a entender a este bien común al que debe moverse el ser humano. Debe buscar el bien de todos sin que sea propiedad de un individuo. Ahí se participa, se transmite y se va buscando grados de perfección que nos van a permitir una sociedad mucho más razonable. ¿Qué hay en contrario? El individualismo. Y que es precisamente base de la democracia. Ahí se disuelven todos los pactos. Ahí se disuelve el bien común en pactos. Decisiones muy, muy democráticas, pero sin un fundamento. Ninguna de las preguntas, de las variables de esta decisión ha considerado el bien ni al ser. Simplemente es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque ya destruí esa necesidad de buscar la perfección, de buscar la sabiduría. Entonces, ¿qué puedo esperar?
Pues que un gobernante busque su propio bien, si no hay una razón trascendente para buscar el bien común, el bien de la sociedad. Podríamos también ver el colectivismo, y en este se confunde con la razón de Estado. Pensar simplemente en un Estado dominante que ha perdido la noción del bien individual, de su propia naturaleza, que nos condiciona sin límites. Pues es lo que va a acabar siendo si el control llega a ese extremo. Es una noción que va a destruir la naturaleza del bien expresándose en su propia condición. Dice, díganme qué ama en común un pueblo y les diré qué civilización tiene. Díganme si todavía ama algo en común y les diré si todavía es un pueblo. El extremo del individualismo permitirá, estos jóvenes desconectados de Japón están haciendo comunidad. Antes en los pueblitos había eso de dar la vuelta, salían los viejos, la plaza pública simplemente en las grandes fiestas de la historia, era eso, era identidad, era palabra común. En toda esta individualidad, en todo este absurdo, ¿estaremos también participando de este bien común y social? Yo pienso que no, pero no solo lo pienso, veo las consecuencias. ¿Hay esa realización social común? No, hay una decepción de todo lo que va generando. La corrupción, bueno, es que es el mismo principio. ¿Por qué habría de ser diferente si no se basa en el bien común? Recientemente una campaña de un candidato importante a presidente me habló para explicar que si les podía explicar exactamente esto, la necesidad del bien para una campaña electoral. Le digo, es que el problema es que no vas a llegar a convencerte del bien en su plenitud y no lo vas a poder llevar a la plenitud verdadera, pero yo te lo explico, ¿no? Eso es lo que nos hace separarnos, rompe la identidad, porque la identidad sería igual que la lengua, estaría en torno a la verdad, estaría en torno a la verdad. Por supuesto, eso genera polarización y eso no genera paz. La naturaleza de la libertad, muy rápidamente, el acto humano concurre en su orden la aprehensión del objeto, lo decía ayer la doctora. ¿Cómo lo hago? Primero percibo, después el juicio aprecia si es conveniente o no a partir de los criterios dichos, y después la voluntad tiende al bien conocido, esa apetecibilidad de la que ya hemos hablado. La deliberación sobre los medios, puedo elegir uno u otro, pero siempre tendrá que ser un bien. El consentimiento y al final ese juicio práctico último, al final, después del proceso completo, entra la verdadera libertad. La otra es una pulsión, es una falacia. Hay que pasar por todo este proceso y es algo que entonces legitimaría el acto. La voluntad en cuanto a apetito que sigue a la razón tiende al bien universal. Voluntas ut natura. Entonces, el razonamiento de la verdadera libertad ha entrado al punto medular. Necesita elegir entre bienes, si no, no es elección verdadera. Si no, no hay libertad verdadera. Y esa elección tiene que ser por voluntad, porque yo ya he entendido para qué elijo. Si no, caeríamos en la libertad negativa, por ejemplo, que ha definido muy claramente Castellano. Esta es la verdadera libertad, la elección entre un bien y en otro, y en eso se va la vida. ¿Para qué? Para perfeccionarme. Si yo no elijo un bien, si yo ya he entendido que es un tema que viene de dentro, no de lo que me comentaron ahora, sino de mi naturaleza, entonces puedo elegir cualquier bien. Si canto o no canto, si vivo o no vivo en tal lugar, se vuelve una regla de elección muy importante. Yo puedo elegir, pero solo puedo elegir el bien si es que quiero que sea un verdadero ejercicio de la libertad. Y eso me lo están condicionando. Eso, como dice el chat, estaría condicionado. ¿Hasta qué punto? Hasta el que podría llegar a ser inimputable del licenciado. Porque ya no habría ni conciencia de que he sido manipulado. Qué increíble, ¿no?
Hay tres libertades: la libertad psicológica, que es el dominio del acto; la libertad moral, que es la rectitud y firmeza para elegir el bien; y la libertad política, que es la condición de que no está sometido a ningún dominio arbitrario. Perdón. Entonces, en este orden de libertades se aplicaría todo lo que hemos ido hablando para hacer una elección correcta. Finalmente, el hombre es libre para determinarse a sí mismo, pues sí, pero solamente en ese orden, en orden a su naturaleza. ¿Podríamos decir que todos estos movimientos de los que hablamos son libres? Pues no. Esta rebeldía que anuncian es una falacia. No está haciendo que el hombre se determine, no está haciendo que el hombre se desarrolle, simplemente está condicionando y respondiendo a impulsos de una manera muy, muy básica. Quiero pasar, por el tiempo no lo explicaremos, pero solamente voy a volar por la genealogía de la crisis. El voluntarismo nominalista del que hemos hablado en el proceso, el subjetivismo nociológico, la autolegislación, como ayer se mencionaba, el positivismo jurídico, la posmodernidad, la hora presente. El hombre contemporáneo usa más cosas que nunca y es dueño de menos cosas que nunca. Los sistemas de recomendación aprenden el deseo de cada uno, nos están condicionando. ¿Somos libres realmente? La crisis nunca fue tecnológica, y aquí creo que es una de las tesis interesantes de esta expresión. Fue antropológica. No es la tecnología el problema. Libertad, verdad, bien, persona, familia, naturaleza, vínculo, que es lo que estructuraba originalmente al hombre en esta noción clara del derecho, esta noción clara de la filosofía natural, ha sido como el espejo, destruida. Y esto que hizo, destruyó la naturaleza. Y esa naturaleza dejó de reflejar como el espejo la perfección de la perfección absoluta. Y entonces el hombre se empezó a encontrar vacío porque su reflejo no era lo que esperaba el reflejo de la perfección divina. Este es el espejo roto en el que vivimos y la única manera es volver a colocar cada pieza del espejo en su lugar. Restaurar. No podemos nosotros solamente angustiarnos con lo que ha pasado, pero ¿qué restauramos? La verdad, el bien, la naturaleza, la prudencia en la elección, la justicia, todos y cada uno de estos elementos que nos van permitiendo reconstituir de lo que hemos hablado. Nada nuevo, pero todo urgente. Nada nuevo, pero todo indispensable para que los jóvenes vuelvan a entenderlo. Oigan, era importante para ellos muchísimo. Creo que el viejito se ha vuelto mucho más actual y ahora ya no parece tan mal. Ya me interesa lo que dice estos hombres locos que se ponían togas, ¿no? Ahora ya entiendo por qué me importa, porque de entrada define hacia dónde voy. De entrada define qué voy a estudiar y no me van a condicionar para que yo sea el mejor del mundo. Necesito volver a hablar conmigo. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Me estoy perfeccionando? ¿Estoy participando de ese bien en mi comunidad? Ahí encontraré entonces mucha más paz y mucho menos ansiolíticos. Solo quien conoce el ser puede conocer el bien. Solo quien reconoce el bien puede juzgar sus actos. Solo quien puede juzgar puede gobernarse, y solo quien puede gobernarse conforme a la verdad merece ser llamado libre. ¿Cuántos ahora son libres? ¿Cuántos próximamente lo serán?
Y esa libertad que tanto hablan, ¿dónde se quedó? ¿De qué diálogo hablamos? De una forma diferente. No merecen ser llamados libres. No somos libres porque podamos elegir cualquier camino, sino porque podemos llegar al bien. Esa es la diferencia. Podemos llegar al bien. La inteligibilidad del mundo sería finalmente lo que nos permita entenderlo. Se habla en esta conferencia ordo in libertate. Ahora me hace sentido. Hay un orden recibido, no caprichoso, no voluntarioso. Lo he recibido y no puedo negarlo, está en mi ADN, en mi palabra, en mi espíritu. Y ese orden es el que me va a dar paz. Cada práctica de la virtud es el orden in libertate, elegido por mí ahora, porque ahora lo entiendo. Y eso es lo que hace, nos ponen grandes cortinas de humo para que no entendamos esto. El orden me hace bien a mí porque es mi propia esencia, porque es mi ser desdoblándose y participando del reflejo de la perfección del ser con mayúsculas de Dios. Y ahí están los frutos verdaderos o frutos corruptos. ¿Por qué nos extraña ahora que la sociedad esté así? Porque lo hemos desarraigado, porque volvamos a nuestro árbol. Nuestro árbol ya no puede llegar al agua porque se la hemos quitado y le hemos creado sucedáneos. Hay una idea que no quiero dejar pasar. Cuando yo pienso en esto, pienso en el nivel al que puede llegar esto. Aún como ayer expresaba alguno de los ponentes, hay una apetecibilidad en el error, en la ausencia, en el mal. ¿Por qué es apetecible? Porque se presenta como una apariencia de bien. Y ese es el dilema. Nadie desea el mal absoluto. Nadie desea, es imposible, porque va contra su más mínima naturaleza. Pero nosotros hemos logrado que la ausencia de bien tenga un bien aparente. Pasaría en la sexualidad. La sexualidad sin sentido tiene una apariencia de bien en el deseo inmediato, pero en realidad lo que carece es de ese orden y destruye el orden para el que ha sido concebida esta expresión del ser humano. Entonces no olvidemos que eso también hace la tecnología. Llevada esta misma idea a todo lo que hemos visto de la tecnología, nos da apariencias de bien distorsionando nuestro juicio. Y el que está narcotizado no puede pensar bien y no puede querer llegar a trascender y a realizarse y a perfeccionarse. Esto es el orden en libertad. Es la transmisión de ese bien, es esa trascendencia llegando a donde debe de llegar. Es el hombre queriendo ser hombre y el árbol queriendo ser árbol y el sol queriendo ser sol. ¿Es esto tan absurdo? Es que ya no lo entenderían muchos ahora. ¿Cómo se los explico? Pues volteen a ver el sol, volteen a ver las manos y volteen a ver lo que su propio corazón les dice. Hay una perfección en el bien. Y esta perfección la necesitamos volver a poner aquí. ¿Qué tenemos? Está narcotizada la sociedad. Necesitamos volver a hablar del bien. Necesitamos, sin temor, hablar de Dios como fundante de ese bien, porque no habrá otra cosa. En algunos momentos, como en la pandemia, todo volvió a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a sentir la realidad. Pues eso es justamente el orden en libertad. Y es eso lo que tenemos que empezar a hablar. No necesitamos inventar teorías, solamente hay que poner el sol. Decía Chesterton una frase que me gusta mucho, dice, habrá un día en que se sacarán las espadas para pelear porque la hierba sea verde. La hierba es verde. Esa es la noticia del día de hoy. La hierba es verde, Dios existe y tú estás para pasar de la potencia al acto. Todo lo demás no es importante. Está en ese sentido de tu propia perfección en orden a Dios y se resume en una palabra. Fíjense qué perfecto es el mandamiento. Amás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Ahí está el desdoblamiento perfecto del ser. Qué síntesis tan maravillosa y tan clara, que permite dar en 2 palabras la síntesis de toda la filosofía. Ahí está el bien, el orden, en la libertad, la elección verdadera de mi propia perfección. Muchas gracias.